Lectura del libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, reflexiones y propuestas de trabajo para docentes, escrito por Pedro Ravela, Beatriz Picaroni, Graciela Loureiro. Este libro ha sido escrito pensado principalmente en los docentes de la región, maestros y profesores de educación primaria y media, si bien puede resultar de interés también para docentes universitarios. Nuestra intención ha sido construir una herramienta de trabajo que ayude a los colegas docentes a reflexionar, revisar y mejorar sus formas de evaluar a los estudiantes. Pretende ser un aporte para el trabajo en el aula en los temas de evaluación. Modificar las formas de hacer las cosas en el aula requiere de una cierta dosis de humildad. La invitación al lector de este libro es a que ponga en cuestión por un momento la forma en que lleva adelante sus tareas en el aula a partir de una mirada reflexiva sobre sus propias evaluaciones. Para ayudarle nos proponemos abrir varias ventanas hacia aspectos de la evaluación en el aula que, a partir de nuestras experiencias, de nuestras investigaciones y nuestro intercambio con colegas docentes, creemos que podrían hacerse mejor. Seguramente, en función de la diversidad de trayectorias, formación y experiencias acumuladas, cada lector encontrará aspectos distintos para revisar y mejorar. Para la redacción de este libro empleamos 4 fuentes principales. En primer lugar, nuestros trabajos de investigación sobre la evaluación en el aula, realizados en varios países de Latinoamérica. En segundo lugar, nuestras lecturas sobre el tema. En tercer lugar, la experiencia de muchos docentes con los que hemos tenido la oportunidad de interactuar en el marco de cursos y talleres. Finalmente, nuestra propia experiencia como docentes en la que nos enfrentamos a la hora de evaluar a los mismos dilemas e incertidumbres que el resto de los colegas. En el capítulo 1 hacemos una primera aproximación conceptual al tema de la evaluación en el aula y a las dificultades para modificar las prácticas de enseñanza. Describimos además los trabajos de investigación que sustentan el libro, cuyos principales resultados se incluyen luego en los diferentes capítulos. En el capítulo 2 está dedicado al análisis de los procesos cognitivos involucrados en las tareas de evaluación. La pregunta central para el lector en este capítulo es: ¿qué requiere de mis estudiantes responder a las pruebas y a otras actividades de evaluación que les propongo? A lo largo del mismo se desarrolla una herramienta para analizar los componentes centrales de una actividad de evaluación y los diversos procesos de pensamiento que están involucrados en la resolución de las mismas. Se analizan las diferencias entre aprendizaje superficial y aprendizaje en profundidad, así como diferentes caminos para avanzar de una enseñanza orientada a la memorización y reproducción de contenidos y procedimientos hacia una enseñanza orientada a la comprensión y la reflexión. El capítulo 3 desarrolla una propuesta de evaluación y enseñanza a través de situaciones auténticas. Estas implican colocar los contenidos que enseñamos en el marco de un contexto que se asemeje a la forma en el que el conocimiento es construido y utilizando en las diferentes disciplinas y en la vida social. La pregunta central para el lector en este capítulo es: ¿en qué medida presento a mis estudiantes los contenidos del programa de una manera que los vincule con las situaciones reales en las que dichos contenidos son relevantes y con la forma de producción de conocimiento propias de la disciplina en cuestión? En este capítulo el lector encontrará pistas de trabajo para transformar las pruebas y escritos que se utilizan habitualmente en situaciones más ricas, motivadoras y desafiantes para los estudiantes.
A lo largo del capítulo se analiza el concepto de evaluación auténtica y se muestran experiencias desarrolladas para el aula por docentes de educación primaria y media. El capítulo 4 se enfoca en las prácticas de evaluación formativa. Este tema involucra una de las principales contradicciones en que incurrimos la gran mayoría de los docentes. Enfatizamos la importancia de la evaluación formativa, pero en la práctica pasamos la mayor parte del tiempo dando calificaciones o señalando errores en los trabajos de nuestros estudiantes. La pregunta central para el lector en este capítulo es: ¿qué tan incorporadas están en mi trabajo cotidiano en el aula las prácticas orientadas a realizar devoluciones a los estudiantes que les permitan reflexionar sobre lo que están aprendiendo? El capítulo enfatiza la necesidad de diferenciar las evaluaciones que tienen por finalidad calificar a los estudiantes de las instancias y acciones de las evaluaciones orientadas a apoyarlos en el proceso de aprendizaje. Se trabaja especialmente el concepto de devolución y se ofrecen pistas de trabajo para incorporar la evaluación formativa al trabajo cotidiano, analizando las maneras de formular preguntas en clase y los modos de corregir y devolver trabajos y pruebas. Se ofrecen además sugerencias para promover de manera efectiva instancias de autoevaluación y coevaluación. El capítulo 5 está destinado a analizar los criterios y procedimientos a través de los cuales calificamos a nuestros estudiantes. 2 son las preguntas centrales para el lector en este capítulo. La primera pregunta sería: ¿qué tan claros son para mis estudiantes los criterios y procedimientos que utilizo para calificarlos? Y la segunda pregunta sería: ¿qué evidencias reciben sobre lo que aprendieron y saben hacer a partir de las calificaciones que les damos? A lo largo de este capítulo se analizan los reglamentos de evaluación vigentes en varios países de la región y el modo en que estos determinan un conjunto de prácticas de calificación cuya consecuencia principal es generar una cultura en la que los estudiantes están más orientados a las calificaciones que al aprendizaje. El capítulo analiza cómo aquellas y sus consecuencias directas, la reprobación de cursos, son un elemento constitutivo del modelo escolar propio de la sociedad industrial, a partir de lo cual se plantea la necesidad de pensar en un modelo alternativo. El capítulo se cierra con un conjunto de sugerencias para mejorar la forma en que manejamos las calificaciones en nuestro curso. Nuestra intención es realizar un aporte que ojalá ayude a cada lector a pensar en sus evaluaciones y cómo podría mejorarlas. No tenemos ninguna pretensión de establecer un enfoque fundacional sobre la evaluación, ni proponer que se habría que cambiar todo para evaluar bien, ni establecer una nueva moda. Creemos que no hay un único y mejor modo de evaluar. Hay variedad de enfoques que siempre son mejorables. Cada docente va construyendo su modo de actuar en este terreno a lo largo de su carrera. Como dice un antiguo refrán chino, un camino de 1000 kilómetros comienza con un paso. Gracias.